Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del tema de la seguridad en nuestro país. Siempre está considerado como uno de los pilares que a nivel de las naciones se debe proceder a una aplicación de la misma para el bienestar de la colectividad. Seguridad, educación y finanzas sanas provocan que haya desarrollo en el país. Hoy es tema que abordamos nuestros invitados, el general Leandro Osorio, un experto en el área, y el abogado Nelson Castañeda, que forma parte de la Organización de Sociedad Civil ASJ en el Departamento de Justicia. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar. Buenas noches, abogado. Gracias. Buenas noches. Gracias. General, ¿qué tal? Un gusto saludarlo siempre. Buenas noches, licenciado Rosendo. Es un honor y un placer para mí poder compartir en esta noche con usted y saludar ahí a mi distinguido amigo que nos hemos visto ahí siempre en algunos eventos, como es el licenciado Nelson Castañeda, representante de ASJ, un joven con un gran futuro en este país. No le genere escozor, general, no hay discrepancia en criterio. Le traslado esto porque no ha existido de pronto una armonía, vamos a plantearlo de esa forma, entre la autoridad actual y miembros de la sociedad civil por el tema de números y recomendaciones. Bueno, yo creo que eso es importante, ¿verdad? Disentir de este caso de instituciones y de personas. De repente puedo disentir de alguna manifestación, alguna deposición que él puede hacer o que en nombre de SJ, pero eso no quiere decir que no vamos a de repente a compartir en muchas cosas, ¿verdad? De la situación del país. Yo creo que uno, como usted lo apuntó anteriormente, la situación de seguridad es compleja permanentemente, ¿verdad? Y nadie tiene un modelo, ni una fórmula, ni un secreto único como para poder decir este es mi fórmula o esta es mi forma mágica para mejorar la seguridad pública, y siempre van a haber cuestionamientos que van en diferentes direcciones, y eso es lo importante, poder disentir y también poder aportar criterios que sean importantes para mejorar la seguridad pública de este país. Le trasladé este interrogante porque justamente el objetivo que tenemos en este diálogo que vamos a sostener hoy es poner puntos de vista de especialistas, más allá de las propuestas que se tienen desde el Ejecutivo. Lo que pretendemos en este conversatorio hoy con ustedes que conocen del área es encontrar solución a un problema que no distingue ni de color, ni de edad, ni de posición social, no digamos partidos políticos. General, es una cosa extremadamente delicada en algunas áreas de la investigación y la seguridad del país. Y esta problemática no es propia de Honduras, es propia en el mundo entero de la seguridad pública. Los gobiernos, por lo general, el talón de Aquiles que tienen en la seguridad pública, dar seguridad a todos los hondureños. Lo importante sería que los gobiernos, en este caso nuestro gobierno o el gobierno que ha tenido nuestro país, tuvieran políticas públicas, que nadie viniese a inventar, que nadie venga con una fórmula secreta para poder dar seguridad. Y esto es lo importante, que las personas que conocemos de seguridad pública, que hemos estudiado, podamos aportar criterios, podamos aportar conocimiento con nuestra disposición para buscar la mejor forma para darle seguridad a los hondureños. Sabemos que ha habido una deuda histórica en seguridad, y yo creo que con el aporte que se haga de los profesionales que más han preparado en este país, yo creo que hacemos un aporte para mejorar la seguridad pública de nuestro país, licenciado. Sí, abogado Nelson Castañeda, ¿cómo enfocarnos en esta política pública de seguridad? ¿Cuál es el planteamiento sobre los programas a desarrollar? Y quiero arrancar con el último que ha generado una enorme controversia y hasta criterios groseros de una y otra parte, el tema de un penal de máxima seguridad en la isla del Cisne. Mire, nuevamente buenas noches. Buenas noches, sí, en primer lugar, bajo la línea que ustedes ambos estaban
discutiendo antes y la importancia de este diálogo, es que sociedad civil está para siempre recomendar y sociedad civil está siempre bajo el amparo del derecho de la veeduría social. Si no hacemos veeduría social, pues no se puede ejercer presión sana sobre las autoridades y por lo tanto no se pueden obtener buenos resultados en aquellos aspectos en que el gobierno está fallando. Lamentablemente hay muchos aspectos que, aunque se recomienda y se advierte, el gobierno vende la idea de que sociedad civil los está atacando y no es así. No es la manera en cómo se debe de operar. Ahora más que nunca es donde observamos que el gobierno y sociedad civil deberían de estar trabajando juntos, porque es preocupante cómo ha decaído el nivel de confianza en las autoridades por parte de la ciudadanía y no digamos de la percepción de efectividad que se tiene con respecto a nuestras autoridades. La segunda arista o línea que usted menciona, Chendo, es que en Honduras no existe una política de seguridad nacional. Lamentablemente lo tenemos que decir, se han presentado estrategias, se han presentado planes, acciones, muchas de las cuales son improvisadas o muchas de las cuales son producto de una reacción ante la ineficacia o la falta de prevención que existe en el país. Hemos sido una de las organizaciones que hemos sido bastante enfáticas en pedir al gobierno actual un diálogo nacional, conformación de mesas técnicas para empezar a construir una verdadera política de seguridad nacional sustentable, eficiente, que le permita al gobierno tener claro cuáles son los defectos, las falencias que se deben de ir abordando desde la más grave hasta la más baja, pero lograr una efectividad no solo de la policía, no solo de las Fuerzas Armadas, de todo el sistema de justicia penal. Bajo una política de seguridad le aseguro que tendríamos instituciones del Estado trabajando conjuntamente y logrando resultados eficientes. El tema de la cárcel, ¿cómo debe plantearse el proyecto en aras de encontrar una solución al tema carcelario? Porque hemos escuchado de expertos de que sí necesitamos un penal de máxima seguridad, pero dónde construirlo ya generó mucho enfrentamiento. Mire, con el tema de la necesidad de un centro penal eficiente, fortalecido, hemos sido nosotros enfáticos en decir lo que es necesario. Para ahora que escuchamos a nuestras autoridades decir que en Honduras ya se determinó que no existe un centro penitenciario de máxima seguridad, genera un impacto severo en la percepción de la ciudadanía hacia dónde va el tema de seguridad en el país. Con una población arriba de los 19.000 privados de libertad, dentro de los cuales están privados en diferentes centros penitenciarios donde todavía muchos expertos, muchos sectores determinan que todavía continúan siendo autogobiernos, donde todavía siguen saliendo comunicaciones, que si bien es cierto, tuvimos que recurrir nuevamente a las Fuerzas Armadas para que recuperaran el control en cierta medida de estos centros penitenciarios, pues obviamente deja muy mal parado el sistema penitenciario, pero esto es producto de una herencia que hemos venido arrastrando y que al final se ha vuelto el sistema penitenciario en el talón de Aquiles de cualquier gobierno que ha prometido seguridad y paz en la población. Con el tema específico de esta cárcel, si bien es cierto, se exigen medidas contundentes para custodiar, ¿verdad?, el crimen organizado que se ha logrado privar de libertad, uno tiene que escuchar los diferentes sectores. Un gobierno debe aprender a escuchar y a tener la humildad de aceptar cuando se ha equivocado. El tema de la Isla del Cisne, si bien es cierto, lo que han manifestado las autoridades de la Policía Nacional, que estamos en total acuerdo, es cuando se construyó la cárcel en Ilama, cuando se construyó la cárcel en El Porvenir, llevamos la criminalidad a esas zonas. En Ilama, que era una zona que no se reportaba violencia, ahora se está reportando porque familiares o personas allegadas al crimen organizado se han trasladado a estos lugares para estar cerca de estos líderes criminales, y en el lugar o en el sitio ahora se reportan altos índices de violencia y de actividad criminal. Entonces, este pensamiento del gobierno de hacer cárceles alejadas de comunidades es en cierta medida un buen plan. El problema específico con esta cárcel es que
ha salido sectores especialistas en materia ambiental, en materia de ecosistemas, a advertirle al Estado de Honduras que el construir una infraestructura de este tipo impactaría severamente en el ecosistema y en el ambiente de este sitio. Preocupa el hecho de que se haya aprobado una licencia ambiental y que aquí no haya habido una participación activa de estos sectores que son o que trabajan especialmente en la protección del medio ambiente. Y nuevamente, y repito, el gobierno tiene que tener la humildad para aceptar cuando se ha equivocado y tiene que replantear esta idea o esta iniciativa y buscar en todo este territorio hondureño que hay suficiente espacio, como lo han manifestado otros especialistas y analistas, y construir esa cárcel que ahora más que nunca, que me dicen que no hay una cárcel de máxima seguridad, es sumamente necesario. Usted con su experiencia, general Leandro Osorio, ¿qué corregiría? ¿Se puede encontrar una solución a esta que sí es una necesidad dentro del sistema carcelario? Bueno, yo creo que podemos encontrar una solución. Sin embargo, todos los poderes del Estado y sociedad civil, yo creo que se deben de poner de acuerdo para buscar una respuesta, porque ante el vacío que ha habido en materia de centros penales en el país, yo creo que es necesario hacer una respuesta importante para hacer las acciones que corresponden. No sé si usted no me deja mentir. Desde la época que estaba el presidente Maduro, cuando se hizo la cárcel de máxima seguridad, entre paréntesis, en Támara, y se dijo que era una cárcel de máxima seguridad, cuando en la realidad miramos que no. Yo creo que en este momento se tiene que buscar, para mí, desde mi punto de vista muy humilde, yo sé que hay especialistas que están en contra de hacer un centro penal de máxima seguridad en el archipiélago de las Islas del Cine, en el cual prácticamente quedaría desconectado de estas estructuras criminales de maras y pandillas como crimen organizado. Y yo creo que es necesario que el pueblo hondureño, o la autoridad con miembros de sociedad civil, se deben de poner de acuerdo y buscar una alternativa. Si no se puede hacerlo allá en el archipiélago de las Islas del Cine, se tiene que buscar una alternativa que sea viable. Pero el problema es que nadie en Honduras, en tierra firme, quiere tener una prisión de 20,000 personas. Nadie en Honduras. Si podemos ver en SECOP, allá en el centro de terrorismo, antiterrorismo allá en El Salvador, está alejado de donde está la gente. Entonces, yo creo que lo importante es que busquemos una alternativa. No sé, podemos emular, podemos tener alguna idea de cómo lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos tenía una cárcel máxima seguridad y después la descontinuó, lo que creo que era Alcatraz. Entonces, pero acá debemos de buscar la forma, ¿sí? Poner algunos edificios modernos, hacer unos edificios modernos en la ciudad o alejados de la ciudad. Sin embargo, legislar para que nadie pueda convivir ni comprar un terreno quizás a 100 metros a la redonda, o a 100 kilómetros a la redonda o 50 kilómetros a la redonda, pero lo importante es hacer una alternativa, tomar una alternativa lo más pronto posible, porque en esta discusión no nos vamos a poner de acuerdo. De repente no se está de acuerdo con las Islas del Cine, no se está de acuerdo con que se haga una cárcel de máxima seguridad en La Mosquitia. Entonces, ¿dónde la podemos poner? No va a haber ningún lado donde la gente quiera que haya una cárcel de máxima seguridad. Y un ejemplo, licenciado y el abogado amigo, yo creo que una de las situaciones complejas que tenemos acá, por ejemplo, su departamento, licenciado, era uno de los departamentos más sanos que había en nuestro país, en el reciente pasado, licenciado Rosendo. Y ahora con la cárcel que se hizo aquí cerca en el sector de Ojo de Agua, se ha vuelto el paraíso, se ha vuelto uno de los departamentos más complejos, más complicados, cuando era un departamento sano. Entonces, yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo y tomemos una decisión para poner o hacer una cárcel de máxima seguridad
en nuestro país, licenciado. Y aquí, general Osorio y Nelson, hay un punto que usted trae a discusión, es la concertación, el diálogo del cual nos hemos alejado, porque perfectamente se pueden encontrar rutas para resolver este conflicto. Ya usted plantea, se construye en un lugar más cercano, en comparación con Islas del Cisne y los riesgos del ecosistema, pero conversémoslo. Y asunto de disposiciones que el Estado las puede tener, ya decía el general Osorio. Ejemplo, se edificó, pero en determinado perímetro es prohibido el particular, salvo actividad autorizada por el Estado. Hay ejemplos así ya, general, en algunos países, y para qué alejarnos. En el mismo Salvador lo tenemos. El SECOD en El Salvador es así. Y que Salvador tiene aproximadamente 23.000 kilómetros cuadrados, como uno de los departamentos más grandes, como el ancho de grande El Salvador. Y aquí lo podemos hacer, pero tiene que haber una legislación para que nadie pueda adquirir terrenos a 100 kilómetros a la redonda o a 50 kilómetros a la redonda, o lo que se estime conveniente, ¿verdad? Por eso es importante que acá, como hondureños, como Estado y como sociedad civil, nos pongamos de acuerdo. Lo importante que es que el Estado se ponga de acuerdo, que todos los hondureños nos pongamos de acuerdo, los que tienen poderes del Estado, los 3 poderes del Estado, y del brazo de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que resolvamos de una vez por todas la problemática de los centros penales. Yo he sido un convencido, licenciado, yo vengo denunciando desde que yo era comisario en el 2000, cuando entró el presidente Maduro. Salían todos los cerebros que cometían los delitos hacia afuera, todas las órdenes venían de adentro y siguen todavía. Entonces, no se ha mejorado, poco o nada se ha mejorado. Sin embargo, tenemos que tomar acciones rápidas y prácticamente radicales para mejorar. Y mejorando este clima en los centros penales, vamos a mejorar a lo externo. Y yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Que el Estado, en este caso el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad, deben de pensar para mejorar la situación que se plantea con la cárcel de máxima seguridad en el archipiélago de las Islas del Cisne. Yo creo que es importante, ¿verdad? Y tenemos que tomar decisiones para allá, porque el tiempo avanza. Y estas estructuras criminales, hay una recomposición del crimen organizado, hay una retaliación permanente, y las estructuras criminales son dinámicas y siguen operando y van a operar en las diferentes ramas del crimen, licenciado y amigo Nelson Castellano. Muy bien, le doy la palabra después de la pausa, abogado. Perfecto. ¿Le parece? Perfecto. Hacemos una pausa, estamos analizando la situación de seguridad en nuestro país. Nuestros invitados de hoy, el general Leandro Osorio y el abogado Nelson Castañeda del Departamento de Seguridad y Justicia de ASJ. Ya volvemos. Seguimos al banquillo. Abogado Nelson Castañeda, por favor. Sí, mire, sumado a lo que ha dicho el coronel y colega abogado Leandro, y hay otros aspectos que todos nos estamos enfocando en la infraestructura, pero y todo lo complementario para montar un centro penitenciario de esta magnitud. Recordemos que Honduras está suscrito a tratados internacionales respecto al manejo y respeto de los derechos humanos de los privados de libertad. Una constitución de la República que también hace referencia a ello, y tenemos una ley del sistema penitenciario. Díganme ustedes en qué momento este grupo de funcionarios que están liderando este proyecto han mencionado cómo van a mantener activo esa protección también y respeto de los derechos humanos de estos privados de libertad, que si llegase a pasar este proyecto, la participación del CONADE, del CONAPREV, si es una isla, cómo se va a asegurar la participación y visita de estas organizaciones, así como también la visita de los familiares de estos privados de libertad, porque hay que decirlo, Roseni, no nos podemos olvidar, no solo es el hecho de encerrar a la gente, esa no es la solución. Y eso se conoce, eso se entiende. Y los especialistas pero también en la materia... estamos copiando, abogado, un plan parecido a lo que ha implementado
Nayib Bukele. Pero Y allá hay disposiciones, bueno, es otro país, pero si tenemos ese comparativo, allá han socado, allá han endurecido el blanco. Claro. ¿No se puede pensar en función de ese mismo proyecto o son casos diferentes? Es que ningún país, o no es recomendable que un país copie y replique iniciativas o acciones de este tipo si no ha estudiado cuál es el problema o el fenómeno que está generando el problema en el país. Cada país tiene un problema coyuntural social diferente, distinto, aunque seamos países vecinos. El tema aquí es que se debe de trabajar en aquellas personas que necesitan o que requieren una rehabilitación, que pueden acceder a una reinserción y una reeducación para ser de nuevo útiles a la sociedad. Usted ya lo dijo al inicio y mencionó varios factores y sectores que se desatienden en el gobierno y que producen este tipo de conflictividad. Fortalecer la salud, la educación, esos son el desarrollo económico. Esos son factores que si usted los mejora, usted va a tener una mejora también en la parte de seguridad. La gente delinque o la juventud es susceptible a ser parte de redes o grupos criminales por la falta de oportunidades, por la falta de acceso a la educación, a la salud. Y eso es un problema en general de todo nuestro aparato gubernamental. Entonces, si bien, volvemos y repetimos, porque dicen que después uno es hipócrita o que después uno es que está o que está a favor de la criminalidad. No es así. Nosotros hemos sido enfáticos en mostrar los datos que nos preocupan, la situación alarmante en tema de inseguridad en el país, que no solo son los homicidios, estamos hablando también de los femicidios, el tema de las masacres, de las muertes múltiples, el tema ahora de los desaparecidos, que es algo que ha resurgido con fuerza, el tema de la extorsión, que tanto se ha hablado de la extorsión, tantos planes se han presentado y no han tenido el éxito esperado. Entonces, se necesitan medidas contundentes, pero hay que tratar de advertirle al gobierno, y el gobierno tiene que ser responsable en también escuchar estas advertencias y recomendaciones. No empiecen a construir una bomba de tiempo que después estalle y esto vaya a generar un problema aún mayor del que tenemos ahorita. La situación es crítica. El control territorial del crimen organizado es una realidad, tanto en el área rural como en el área urbana. Ahorita fuimos testigos de ello con los desaparecidos en Mirador de Oriente, área urbana, con los desaparecidos allá en la zona del norte, área rural. Y se ve con la pasividad y tranquilidad que opera el crimen organizado. ¿Por qué? Porque le han perdido el temor a las autoridades por el nivel de impunidad que impera en este país. Entonces, es necesario, ¿verdad?, medidas contundentes, es necesario que estos planes sean efectivos, que se cumplan con determinación para lograr los resultados esperados, pero tampoco podemos obviar las reglas del juego. Usted no puede vencer la ilegalidad con más ilegalidad. El gobierno no se puede prestar a eso. Somos un Estado democrático, somos un Estado bajo un Estado de Derecho y hay preceptos que se deben de respetar y el gobierno tiene que aceptarlo. Tienen que encontrar la fórmula para generar seguridad en el país, pero también mantener el respeto intrínseco de los derechos y las garantías constitucionales. Ahora, hablando de encontrar esa fórmula, general Osorio y abogado Castañeda, sabemos que por más que nos vendan un proyecto atractivo y efectivo, va a durar un tiempo su construcción. Esto no es de hoy para mañana. Va a ser quizás un proyecto a mediano plazo, dejémoslo así, dando el beneficio de la duda a los procedimientos administrativos y a la construcción que ya sabemos pasa en nuestro país. Mientras tenemos ese penal, sea en Isla del Cisne u otro lugar en donde se pueden poner de acuerdo o el Estado lo puede construir, cómo enfrentar esta ola delictiva que hacía mención Nelson, general, que ahí está, que nos está pasando factura en hechos que van más allá de los homicidios. Si bien han bajado, porque eso refleja la estadística, hay menos homicidios con relación a los 100.000 habitantes en nuestro país, pero hay otro tipo de actividades delictivas que se han incrementado. ¿Cómo enfrentarlas, general? Bueno, yo creo que una de las formas de cómo enfrentar es que, en primer lugar,
el gobierno con todas las instituciones del Estado se unan. Y con la veeduría también de la sociedad civil. Y yo considero de que, en primer lugar, el Estado tiene que tocar las causas. Porque si el Estado no toca las causas, es casi difícil poder bajar este enjambre de delincuentes que cada día están saliendo y están operando. Como también es importante fortalecer todo el sistema de justicia. Aquí se desmanteló la policía, Lisa, y abogado. Aquí el Ministerio Público tuvo su crisis, ha tenido su crisis, como también la Corte Suprema de Justicia. Este trinomio tiene que fortalecerse. Sobre todo, el primer círculo que tiene que fortalecerse más es la investigación. Mire, nosotros en nuestro país podemos tener las Fuerzas Armadas juntas y la policía juntas en cada cuadra de Honduras, en cada espacio, en cada momento. Pero si no tenemos un aparato de investigación altamente fortalecido, y cuando digo un aparato de investigación, allí también incluyo al Ministerio Público, porque ellos son los que dirigen la investigación de manera legal y técnica y forense. Entonces, acá pasa porque tengamos fortalecido la investigación criminal en este país. El talón de Aquiles de los gobiernos ha sido la investigación y todavía nos está pasando factura. En investigación no es lo que yo sé, es lo que puedo probar. Y usted no le va a dar una historia de Netflix al fiscal, o el fiscal no le va a dar una historia al juez. Tiene que ser fortalecido en la investigación. Entonces, mucha gente cree, y discúlpenme si tal vez armonizan o no conmigo, que llenando de militares y llenando de policías el país va a bajar la incidencia delictiva. Eso es totalmente falso. Yo solo ahí, Rosendo, decir algo, y creo que a veces se olvida o se desatiende las lecciones aprendidas. Ya tenemos un caso, y creo que hace poco lo revelaba el CNA, casi 544 millones de lempiras despilfarrados en aquella cárcel La Sequia en Quimistán. Una cárcel que quedó, ahorita solo son los vestigios, quedó totalmente abandonada. ¿Por qué? Porque era un proyecto que no estaba debidamente sustentado, soportado por los diferentes sectores. ¿Por qué provocar que este proyecto, imagina 544 millones, imagina cuánto costará hacer algo en una isla alejada de tierra firme? Entonces, ¿por qué provocar? Y que la proyección es muy alta, la situación es bastante crítica. ¿Por qué provocar que un nuevo proyecto o este proyecto de esta magnitud se empieza a construir, se empieza a erogar una gran cantidad de presupuesto y que cuando ya se den cuenta que en efecto ese impacto ambiental es cierto y que los especialistas no estaban mintiendo cuando decían que esto va a acarrear graves consecuencias para el país y su sistema, su ecosistema y su fauna marítima, y se deje abandonado ese proyecto, nuevamente Honduras, nuevamente nosotros pagando los platos rotos por las malas decisiones, la mala administración y la falta de coherencia y de aceptación de las recomendaciones por parte del gobierno. Hay antecedentes históricos sobre estos macroproyectos que se hacen y que al final quedan totalmente en nada. Y mire, tenemos otros dos ejemplos claros entonces. Ilama, El Porvenir, que se vendieron como cárceles de máxima seguridad y ahora es que no lo son. Entonces, ¿por qué despilfarrar dinero? ¿Por qué erogar tanto dinero en proyectos que no son socializados de manera correcta, como dice el abogado Leandro? Y mejor empezar a construir iniciativas o proyectos que vayan acompañados por la misma sociedad civil, por los expertos, por instancias internacionales especialistas en estas materias, y así el gobierno tener esa seguridad y certeza que lo que se está haciendo bien y está debidamente sustentado. Estos son legados que deja el gobierno, ojo, y después, al final, cuando en 5, 6, 7 o 10 años volvamos a recordar qué es lo que se hizo en este gobierno y una de estas situaciones negativas sea esta cárcel, recuerden que se está advirtiendo desde... Bueno, esperamos que todavía estamos a tiempo con estas advertencias respecto a este tipo de iniciativas. Y el general Leandro Osorio decía un elemento importante que tiene que ver con la formación que él tuvo.
y mantiene el tema de la inteligencia, de recurrir a los que conocen, pero escucharlos, no solo llamarlos por cumplir un requisito y porque sepan que están participando en una obra. Así como se recurre a la inteligencia de los servicios de los que conocen, hay que abrirse a oír el criterio de la misma inteligencia militar y policíaca, que nos digan dónde es efectivamente un sitio ideal, si no nos queremos ir tan lejos, para construir este penal, salvando en esta exposición que mantenemos hoy a través de Al Banquillo. No es que estemos en contra, si estamos de acuerdo que se edifique un penal de máxima seguridad, pero sin los riesgos que puede llevar a ese elemento que planteaba Nelson, que aquí se han construido obras y ahí se quedan y se van dejando y después terminan en ruinas. Y hay ejemplos que no los vamos a venir a citar aquí porque los tenemos muchos para verlos aquí en la misma capital, General Osorio. Armonizo con lo que usted ha expresado y con lo que ha expresado también el abogado Castañeda. En efecto, yo creo que en primer lugar se debe buscar a las personas más pensantes en las diferentes áreas, en este caso en materia de seguridad, porque creo que la investigación, la inteligencia, la han hecho a un lado, ¿verdad? Le han dado la espalda definitivamente. Aquí se le ha dado la espalda a la inteligencia, a la investigación criminal y a las personas que conocen de esta materia para ver los lugares donde podría llevar a cabo estos centros de, si se le puede llamar, de confinamiento o de delincuentes en las diferentes ramas del delito. Así como El Salvador hizo con el centro de confinamiento del terrorismo a un lugar casi aledaño. Entonces yo creo que el gobierno debe buscar a personas confiables, que conozcan, que sepan y que quieran este país. Y yo sé que hay bastantes hondureños que queremos este país y queremos lo mejor. Yo creo que se debe echar a mano de las personas que conocen de esta materia. ¿Para qué? Para dar soluciones, para dar respuestas. Pero muchas veces quienes han hecho estas acciones o estas medidas son personas que no tienen ningún conocimiento y de una forma autoritaria o antojadiza han dicho allí lo quiero y ahí lo voy a poner. Entonces, esto no es de quién grita más fuerte o quién tiene la voz más fuerte o quién tiene el poder, no. Aquí se necesita tener el apoyo de las personas con conocimiento para dar una solución en el tiempo y el tiempo que sea reciente. ¿Para qué? Para dar una respuesta a este clima de inseguridad que tenemos, porque lo que se haga, las acciones que se hagan, va a repercutir afuera en el clima de seguridad en nuestro país. Muy bien, el general Leandro Osorio, ex miembro del alto mando de la policía hondureña, y el abogado Nelson Castañeda está con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa. Al regreso, todas estas disposiciones del plan de solución que en este momento desarrolla la policía, los analizamos. Los reos, algunos de ellos ahora con actividades comunitarias. ¿Es bueno esto para entrar en un verdadero proceso de reinsertar a los privados de libertad en la sociedad una vez que ellos queden en libertad? Ya se los contamos. Seguimos al banquillo, abogado Nelson Castañeda, general Leandro Osorio con nosotros al banquillo. Estas disposiciones que hemos visto en los últimos días, hace mucho tiempo la misma sociedad pedía que algunos reos fueran a trabajar. Mire, ese es parte del esquema de la justicia restaurativa, ¿verdad? Donde privados de libertad buscan resarcir el daño ocasionado a la comunidad, a la sociedad, con este tipo de trabajo social, ¿verdad? Eso no es algo nuevo, es algo que se ha hecho en otros países, incluso el país, nuevamente, ¿verdad? Es que parece hasta cómo se ha copiado muchas disposiciones que se adoptan en El Salvador y aquí se están haciendo de la misma manera, pero hay que siempre tener ese cuidado de que lo que se replique hay que previo hacer un análisis si en Honduras es factible o no. Pero este tema, Rosendo, se adhiere mucho con lo que le decía hace un momento, el tema de la rehabilitación, reeducación y reinserción se logra cuando usted trabaja con el privado de libertad y lo prepara para retornar a la sociedad, lo prepara para retornar y ser una persona ahora productiva para la sociedad, una persona que usted le enseña a ya no delinquir
y ganarse la vida de manera legal y debida. Entonces, este tipo de acciones le enseña al privado a que debe de buscar la manera de cambiar su esquema de vida y debe de ahora respetar los derechos y normas que ya están establecidos. La justicia restaurativa así funciona, así se maneja. Lo único que nosotros hemos tal vez recomendado al Estado, recomendado a las autoridades o a los funcionarios que están liderando esta iniciativa, siempre medir o mantener claro cuáles son los protocolos que se deben de seguir para evitar posibles fugas, evitar problemas tanto de seguridad para la misma comunidad como a los mismos privados de libertad, porque recordemos que al final el privado de libertad está bajo la custodia del Estado y es el Estado el que responde por su seguridad. ¿Este tipo de iniciativa general obedecen a una planificación o es más una acción que hay que ponerla en marcha porque la observamos en otro país y es una respuesta que la debemos dar a la sociedad porque nos está exigiendo en este momento que hagamos algo? ¿Qué lectura tiene usted de lo que estamos ahora mismo registrando en el marco de esta planificación que arrancó con esta etapa, debemos decir, tras la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Licenciado y abogado, hasta para copiar se necesita tener talento, se necesita saber copiar también, porque a veces copiamos y copiamos mal. Mire, estoy de acuerdo y lo que dijo, armonizo con lo que dijo el abogado Castañeda, que esto no es una práctica nueva, se ha hecho en otros espacios, en otros tiempos, pero yo considero que el exponer a estos privados de libertad, como podemos ver ahí, andan uniformados, andan con su overol. Ante la sociedad, lo menos que estamos haciendo es reinsertándolos, reeducándolos y rehabilitando, porque les estamos, aparte de que son privados de libertad y que están en una condición diferente y una condición ampliamente ya confiable, pero andan con un overol donde todo el pueblo, el mundo los está viendo de que son delincuentes y hay que verlos como delincuentes si queremos rehabilitarlos. Por lo menos quitémosle el uniforme, pongámoslos de paisano, para que la misma sociedad vea que no son delincuentes, sino que son ciudadanos X que están apoyando y que están colaborando. Entonces yo considero que es una medida copiada, una medida desesperada prácticamente para obtener resultados para sí, pero yo creo que eso no es la mejor forma y considero de que como un mensaje, licenciado, que le quiten el uniforme a estas personas, a estos ciudadanos que próximamente van a estar ya acá en la ciudad ya haciendo sus labores personales, pero lo único que el trabajo que están haciendo, que está bien, ¿verdad? Pero quitémosle el uniforme porque los estamos exponiendo nuevamente y lo que menos hay es una rehabilitación, una reinserción y una reeducación a la sociedad. Sí, bueno, ambos son profesionales del derecho. Las reformas que se han planteado a nivel del Congreso Nacional, un Congreso Nacional inactivo, porque por un lado nos dicen que son medidas urgentes, pero han pasado ya 2 semanas y no sabemos cuándo los parlamentarios van a discutir estas propuestas consideradas de emergencia. ¿Qué cambios trascendentales vamos a encontrar con reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales cuando a ciertos grupos se les va a elevar al rango de terrorista? General Osorio, al igual que Nelson, sus puntos de vista, por favor, general. En efecto, yo soy de la idea de que no es aumentando las penas que se va a bajar el delito, de ninguna manera. Es investigando. Si usted no tiene un sistema de investigación, un sistema de justicia altamente profesional, podemos ponerle 100 años, 200 años a un miembro de estructura margen y pandilla, pero aquí la debilidad que ha tenido el gobierno y la debilidad que todavía se sigue teniendo es que
los sistemas de investigación prácticamente están caminando despacio. Y no es por culpa de la policía, sino que recordemos el reciente pasado, se desmanteló la policía, se desmanteló la investigación criminal, se desmanteló la inteligencia. Entonces, yo considero de que ojalá que los poderes del Estado, en este caso el Congreso Nacional, legisle a favor para mejorar y para apoyar en la lucha frontal contra este flagelo. Recordemos que hay una deuda histórica en materia de legislación, como es el Código Penal. Tuvimos un Código de la Impunidad y todavía este Código Penal yo creo que hay que hacerle varias reformas, varias modificaciones para que vaya en consonancia con la lucha frontal contra este flagelo como estructuras criminales. Mire, yo considero, podemos tener las mejores leyes, podemos tener las penas más fuertes, más duras, pero si no tenemos un sistema de justicia y un sistema de investigación altamente confiable y altamente capacitado, poco o nada va a venir a solucionar la situación de la delincuencia en el país. Sí, no, en efecto comparto, ¿verdad? No es endureciendo las penas que se logra una solución al tema de inseguridad en el país. Pero fíjese que hay aspectos que uno tiene que resaltar, uno tiene que ser positivo, tiene que tener esperanza de que esto puede cambiar. Y aunque es difícil, ¿verdad? Con lo que uno ve a diario en las noticias, pero uno tiene que buscarle siempre cómo respaldar lo bueno. El Consejo de Defensa y Seguridad ha salido con un nuevo plan. Creo que ahí ya responde a que el anterior pues, no dio los resultados esperados. Nuevamente vemos el énfasis en el tema de la ley, por ejemplo, del control de la venta de los SIM cards, los chips, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Es increíble cómo estos se venden como churros en las pulperías, ¿verdad? Esto solo viene a beneficiar al crimen organizado. Y debo decir aquí, perdón abogado, sí, que esta es una acción que el Estado como tal sí la puede controlar, si tiene esa voluntad, obligando a un sector privado a que también coopere, que tenga un control efectivo. El problema es que esto lo escuchamos desde el 2022, que se lanzó el primer plan que la presidenta en compañía de la Policía Nacional difundieron a finales del mes de noviembre, del 2022, donde decían que el control de los chips, de la venta de los SIM cards, iba a ser una realidad. Y es hasta ahorita 2024 que volvimos a escuchar al comisionado presidente de Conatel que dice que esto va a ser una realidad. ¿Qué ha pasado de 2022 a 2024? Porque no se ha hecho ninguna acción. Esas son las preguntas que quedan por parte de sociedad civil. ¿Por qué no ha habido ninguna actividad o acción o plan o estrategia, como ellos le dicen, para controlar esta adquisición de estos SIM cards que al final solo favorecen al crimen organizado que se dedica al tema del secuestro y la extorsión? En segundo lugar, algo también positivo es ver que la Policía Nacional ha solicitado, ¿verdad?, estas reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, como lo dice muy bien el ministro de Seguridad. Es algo que antes no lo había hecho ninguna otra representación de esta institución. Ellos consideran que necesitan estas reformas, pero volvemos al mismo punto de que iniciamos este diálogo. Se necesita una socialización, se necesita conformar mesas técnicas, se necesita un diálogo nacional para abordar estos temas, ver la factibilidad, ver si son la solución, si hay otros temas que se deben de abordar primero antes de este tipo de reformas. Eso es sumamente necesario. El gobierno tiene que ser un gobierno más abierto, no un gobierno bajo un capricho político de que se hace lo que yo digo. Necesitan abrirle las puertas a la sociedad civil, a los especialistas, a las personas que han estudiado para ello. Entonces, se espera, ¿verdad?, que tengan éxito. Nosotros somos de los primeros que decimos, ojalá tengan éxito estas acciones, estas estrategias o estos planes, porque al final el beneficio es para todos. La situación es insostenible, ¿verdad?, lo que está ocurriendo actualmente en el país, las mismas autoridades lo dicen. Entonces, esperamos que este plan tenga éxito, pero hay que decirlo, ya el antecedente y las lecciones aprendidas
no se pueden obviar. Hay que abrir esto un diálogo, hay que sentarnos en mesas técnicas y colaborar activamente con el gobierno para que esto tenga éxito. Si no hay una buena socialización, pues obviamente, y ya sabemos cuál es el modo de operar del Congreso Nacional, es que estas acciones se ven como acciones políticas y al final, cuando llega al Congreso, esto se desestima, queda engavetado y seguimos en el mismo esquema de que no tenemos solución a este problema de seguridad en el país. Nelson Castañeda y el general Leandro Osorio con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, revisamos otros delitos que están incrementando, como atacar el narcomenudeo, el tema de la tenencia y portación de armas. ¿Por qué no se ha seguido con énfasis con algunos proyectos como el de Colón, que en su momento se implementó limitando la circulación de armas? ¿Qué va a pasar con otras iniciativas relacionadas con la seguridad en nuestro país que hace tiempo se han planteado? Después de la pausa. Seguimos al banquillo. General Leandro Osorio, el tema del narcomenudeo ha incrementado. Hay quienes ligan también algunas desapariciones a esta actividad, como señalaba al principio el abogado Castañeda, lo que ocurrió en Tela y en el municipio de Baracoa. Y a esto sumamos otros hechos como una ley de tenencia y portación de armas que aún tenemos deuda sobre la misma. ¿Deben ser incluidas en este paquete de medidas o solo basta con implementarlas y tener la voluntad de ponerlas en marcha? Bueno, yo creo que todas las medidas que vengan encaminadas a mejorar, a bajar la incidencia selectiva son bienvenidas. Recordemos que somos un país altamente armado. Altamente cada ciudadano puede tener 5 armas en nuestro país. Yo creo que debemos de tomar acciones yo creo que ya es el tiempo de hacer una veda en la introducción de armas, en la venta de armas en nuestro país. Como también es importante que de repente, si no podemos prohibir la aportación, pero que haya solo una tenencia. Yo creo que es importante por los momentos evitar que haya una aportación, que solo haya una tenencia. Sé que no va a haber, no va a haber caso, no va a haber oídos sordos a esta de repente idea, pero podemos hacer lo que se hizo en Colón, que hay una veda para la aportación, no así la tenencia. Y con el narcomenudeo prácticamente nuestro país tiene metástasis prácticamente en el narcotráfico en el país. Recordemos que ahora no solo somos un puente del narcotráfico, somos un país productor de droga, que nos codeamos con países como Colombia, como Perú, Bolivia, México, el Triángulo Dorado, Birmania, Tailandia y Laos. Entonces, el mundo nos ve como un país altamente productor de drogas. Entonces, tenemos que buscar la forma de cómo neutralizar la venta de droga en nuestro país. Mire, la situación de estas estructuras criminales es cada día más complicada. En esta administración se han extraditado 34 extraditables a Estados Unidos. Sin embargo, la venta de drogas continúa. La retaliación que ha habido, justicia, por ejemplo, ajustes de cuentas, masacres, muertes violentas, como ya lo dijo el abogado Castañeda, y usted también en el sector del Ramal del Tigre, la muerte de aproximadamente o desaparecimiento de 14 personas, y el Mirador de Oriente 5 personas también, y otros eventos que se han dado en el país. Yo creo que debemos de tomar acciones prácticamente importantes o radicales para quitar la droga de las calles, pero es como una política de seguridad pública y también fortaleciendo la investigación, como también es importante que se fortalezca todo el sistema de justicia. Yo soy un convencido que se tiene que fortalecer el sistema de justicia y los centros penales deberían de estar en manos de las personas que conocen, manejan centros penales. Y tengo entendido que en los próximos días o semanas ya va a estar el Instituto Penitenciario. Entonces tenemos que tener, y aquí todo esto enmarca en que debe haber políticas públicas
de seguridad, porque repito, como dije al principio, cada gobierno trae su fórmula, cada gobierno trae sus secretos en materia de seguridad y hemos visto que no han dado resultados. Abogado Castañeda, ¿ve que hay fortaleza, que hay unidad, que encontramos de repente coherencia en los operadores de justicia y compromiso de la sociedad en reconocer, porque también hay que dar ese beneficio de la duda, la labor de la policía y algunas unidades del ejército que se han incorporado? Mire, le voy a dar un ejemplo que está pasando en este momento. Usted sabía que el Poder Judicial y el Ministerio Público están de vacaciones. Ahorita, hasta el 18 retornan. Y como no hay un plan o una sintonía entre todo el sistema de justicia penal, ahorita la Policía Nacional en efecto está haciendo una gran cantidad de detención y ejecución de órdenes de captura, que incluso órdenes de captura de hace muchos años atrás. Y el personal de turno del Poder Judicial ahorita está sobresaturado. Hay jueces que están atendiendo hasta 10 sentencias en el día por toda esta cantidad de detenidos que están habiendo. Pero el problema que están mencionando es que una gran cantidad de estos detenidos están quedando absueltos por la falta de indicios o sustento probatorio. Entonces, cuando uno hace el análisis de todo el sistema, uno ve una efectividad de la policía que incluso ellos mismos lo dicen, creo que arriba del 86%. Y uno dice, wow, entonces la policía, si está funcionando la policía, todo el sistema tiene que funcionar. Pero cuando uno ve el Ministerio Público y uno ve el Poder Judicial, estas dos instituciones están aplazadas. Pero no están aplazadas, posiblemente hay factores como por ejemplo la falta de recursos humanos, la falta de recursos logísticos. Para nadie es ajeno que Honduras es el país de la región con la menor cantidad de fiscales, con la menor cantidad de jueces y que son los funcionarios peor pagados de la región. Eso no es ajeno para nadie. Y cuando vemos nosotros y evaluamos estas últimas dos instituciones, vemos que ahí no hay una mayor efectividad. ¿Pero por qué? Porque cuando se estudia la calidad de lo que está presentando la parte investigativa, como lo dice el abogado Leandro, hay una clara deficiencia. Entonces, usted ve que esas agujas de impunidad en extorsión, en homicidio, en femicidio, en abuso sexual infantil, en muerte de comunidad LGTBI, en otros delitos relacionados bajo este contexto de criminalidad en el país, es sumamente alta. Mire, usted puede investigar, Poder Judicial le va a decir el nuevo circuito que hay de criminalidad organizada. Están saturados de trabajo, pero el trabajo es puro narcomenudeo. Pero ¿dónde se está atacando a las cabecillas? ¿Dónde está el trabajo en la investigación del lavado de activos? ¿Quién le está siguiendo el flujo del dinero a las redes criminales para desarticularlas? Esas son las deficiencias que están afectando severamente en los resultados y la eficiencia de todo el sistema. Entonces es por eso que nosotros siempre concluimos y recomendamos que el sistema de justicia penal tiene que empezar a trabajar de manera integral, efectiva y que la distribución de los recursos debe de ser estratégica al momento que el Congreso Nacional los aprueba cada año. Muy bien, gracias. El abogado Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, y el general Leandro Osorio con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.